Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, damos a toda nuestra audiencia que en esta mañana nos sintoniza en este día tan especial. Damos la bienvenida a nuestro Café Pastoral de este día lunes, dándole gracias a Dios porque Él nos permite que cada día podamos ver esas misericordias de Él. Damos gracias a Dios por usted que está allí ya en sintonía y por aquellas personas que en este momento están llegando. Quiero en esta mañana compartir una palabra de vida, una palabra de bendición. Y así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, también sí, las oportunidades Dios las prepara cada día para que tú y yo las podamos aprovechar a plenitud y podamos disfrutar de todo esto que Dios prepara cada día para nosotros. Y dirán de pronto algunas personas que hoy nos están ya viendo en esta mañana pueden estar pensando, bueno, ¿yo qué voy a hacer hoy? Pues hoy Dios preparó un día especial para ti. Hoy Dios ese día lo cargó de grandes bendiciones. Hoy hay grandes oportunidades allí esperando que tú salgas para encontrarse contigo. Y yo pienso que es el mejor momento, ¿sí?, para en esta mañana poder pensar cuántas oportunidades en la vida yo he tenido que las he dejado pasar, cuántas oportunidades Dios ha permitido para mí que no las he aprovechado, cuántas oportunidades yo mismo me he negado a ellas. Entonces yo pienso que es una mañana para reflexionar, es una mañana para analizar nuestra propia vida y es una mañana para abrir nuestro corazón y permitir que nuestro Padre Eterno sea el que nos guíe en esta mañana y podamos ver aquello que otros no ven y podamos aprovechar aquello que otros no quieren recibir. Entonces en esta mañana el tema especial para compartir con cada uno de ustedes es las oportunidades. ¿Por qué? Porque cada día hay nuevas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y quiero empezar compartiendo el concepto de lo que significa oportunidad. Y oportunidad viene del latín y significa circunstancia, momento o medio oportuno para realizar o seguir algo. Circunstancia o momento oportuno para realizar o conseguir algo. Yo creo que hoy es el momento oportuno. Yo creo que hoy es el día, ¿sí?, donde las circunstancias empiezan a acomodarse a favor tuyo para que tú puedas aprovechar esto que Dios tiene para ti y que posiblemente en ningún otro momento se presentó, pero hoy es el día que Dios hizo para ti, para que tú y yo aprovechemos a plenitud todas las oportunidades que nos salgan al camino. Y tenemos que hacer 3 cosas respecto a las oportunidades, ¿sí? La primera es reconocer esa oportunidad, porque muchas veces ellas han tocado la puerta de nuestra vida, ellas de pronto se han cruzado en nuestro camino, ellas de pronto han estado allí esperando que tú y yo la tomemos, pero muchas veces por las mismas circunstancias de pronto adversas o negativas que han venido de constante a nuestra vida, posiblemente nos hemos confundido y no las hemos visto y por eso pues no las hemos aprovechado. Así que en esta mañana yo quiero invitarte para que de una nos levantemos, ¿sí?, y abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón y pidámosle a Dios que Él sea en este mismo momento a través de su Santo Espíritu dirigiendo nuestra vida y permitiéndonos ver esas oportunidades para poderlas tomar y hacer de ellas una bendición para nosotros. Entonces, las oportunidades tenemos que reconocerlas. Y hay un pasaje que me llama la atención en la Escritura acerca de esto de las oportunidades, porque pues de pronto mucha gente pensará hoy, bueno, pero es que yo en realidad yo no veo oportunidades en la ciudad, yo de pronto donde me muevo, al contrario, se están cerrando las oportunidades, hay menos empleo, bueno, con la situación de los migrantes, bueno, con una cosa, con otra. Pero hoy, si Dios ha permitido este tema y que tú lo recibas, que tú lo estés oyendo allí, es porque es para ti esa bendición.
Y aún, aunque todas las cosas sean contrarias, aunque de pronto tú creas que para ti no son esas bendiciones, aunque de pronto mucha gente te haya predestinado cosas que no son y tú la hayas creído, hoy hay una palabra de Dios que pesa para ti, hay una palabra de Dios para ti para decirte, oiga, hoy es el día para ti. Este es el día que hizo el Señor para ti y si Dios lo ha permitido es porque quiere que tú lo disfrutes, es porque quiere que tú lo aproveches, es porque quiere que tú alcances aquello para lo cual fuiste hecho. Entonces, reconocer las oportunidades. Vemos allí que hay varios elementos que acompañan estas oportunidades, que debemos aprovecharla. Y mirando el pasaje allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo del 12 al 14, nos habla de una familia, y es la familia de Isaí, el padre de David. Sabemos por la palabra que David tenía varios hermanos, ¿sí? David pertenecía a una familia que era reconocida, pero llegó el momento de la oportunidad y en el momento de la oportunidad muchas cosas también quieren venir para opacarla. Y dice la palabra de Dios que llegó el profeta Samuel allí al lugar donde Dios le había indicado que tenía que ir para ungir al próximo rey para Israel. Y resulta de que él llegó allí dispuesto a ungir al rey y se sienta con Isaí y le dice que necesita, porque Dios ha provisto de su casa al siguiente rey para Israel. Y resulta que Isaí manda a llamar a todos sus hijos y empezaron el desfile de estos muchachos fuertes, muchachos con buen parecer, muchachos muy elegantes, que cualquiera diría, cualquiera de estos califica para ser rey. Pero en el momento que entra uno de ellos, allí Samuel lo mira y dice, este debe ser, porque tiene pinta para ser rey. Y resulta de que en ese momento justamente Dios le habla a Samuel, que era su profeta, y le dice que no se equivoque por el parecer, ¿sí? Porque eso Dios lo desecha, porque Dios no ve la apariencia, Dios ve es el corazón. Y entonces en ese momento Dios le dice, dile a Isaí que si falta algún hijo más. Y justamente allí Isaí recuerda que faltaba uno y era David, era el jovencito, era el que pastoreaba aquellas ovejas, era el que estaba allí en el campo. Y lo mandan a llamar y Samuel dice, si él no está aquí, no podremos hacer esta ceremonia. Entonces cuando entra allí David al escenario, allí donde estaba Samuel, dice que Dios le habla a Samuel y le dice, ese es el que yo he elegido. Y Samuel se admira porque había algo especial en David que llamó su atención. Y es cuando Dios también le habla a Samuel y le dice, úngelo porque él es. Justamente allí donde de pronto nadie se acordaba de David, donde de pronto dijeron, no, pero es que es David, David es el pelado de la casa, el chino de los mandados, el que de pronto nadie pensaba que calificaba para ser rey en Israel, fue el que Dios justamente eligió. Y me llama la atención en este pasaje, pues no lo voy a leer porque sé que tú allí lo puedes hacer en tu casa o después cuando llegues a tu casa. Allí el pasaje, lo que me llama la atención es cuando Dios dice, este es. Qué lindo, porque tú eres la persona, allí donde tú estás viéndonos o oyéndonos, tú eres la persona que Dios eligió hoy para que escuchara este mensaje, porque Dios quiere hablar a tu corazón y decirte, tú eres la persona que yo elegí para ese lugar, para esa posición, para ese puesto, porque he visto tu corazón, porque conozco tu vida, porque sé lo que hay en tu corazón y eso me ha agradado a mí. ¿Sí? Por eso hoy tú eres el elegido para recibir este mensaje de oportunidades, de cosas grandes, de cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Entonces pienso que es el día en que tú te debes levantar, como lo hizo David cuando lo mandaron a llamar. No hizo resistencia, él vino, aunque no sabía cuál era el objetivo, pero cuando llegó ahí fue y conoció el propósito de Dios para con su vida. Entonces hoy hay un plan de Dios para ti. Hoy es el día que Dios hizo para ti. Solamente está en que tú te levantes para que aproveches estas grandes oportunidades y estas grandes bendiciones que Dios preparó para ti.
Entonces es el momento de Dios, es el Kairos de Dios para ti. Solamente Dios quiere corazones dispuestos, hombres y mujeres que se levanten en fe creyendo que hay grandes cosas preparadas para ellos y solamente se levanten para tomarlas, para hacerse de ellas y empezar a caminar en este propósito maravilloso que Dios ha trazado para tu vida. Entonces es el mensaje desde Café Pastoral en esta mañana para ti. Es el mensaje del cielo para ti. Así que recíbelo porque es el mismo Dios el que lo ha puesto en nuestro corazón para poder bendecir tu vida. Bueno, vamos a un corte y regresaremos a esto que es Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bueno, y hablando de las oportunidades en Café Pastoral, miramos también en este pasaje que estuvimos citando hace un momento, allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 17, verso 12 en adelante, lo que la palabra de Dios registraba, y vemos que la posición en la cual tú estés hoy, ¿sí? La posición que hoy estés ocupando, eso no nos exime o no nos priva de las grandes oportunidades que pueden haber más adelante para nosotros. Justamente vemos que David, mientras estuvo allí en su trabajo, delegado por su padre, allí de ser ese pastor de las ovejas de su casa, él lo hizo con agrado, él lo hizo con todo su amor, él lo hizo con diligencia. Él no despreció ese puesto que le habían asignado, sino que por el contrario disfrutó ese momento. Y nunca de pronto David tenía en su mente que podría ser el rey de Israel, pero así llegó el momento para él de la oportunidad. De pronto en el lugar donde tú estás, de pronto nadie toma en cuenta tu trabajo y de pronto como David eres el menor, el que casi nadie ni se acuerda, pero eso no nos exime de lo que Dios ya tiene planeado para nosotros. Vemos allí que ahí estaba Eliab, Abinadab y Sama, que eran los tres hermanos de David, los tres mayores, pero aunque David era el menor, fue el que Dios eligió, porque Dios mira el corazón y Dios está mirando hoy nuestro corazón, con qué amor, con qué diligencia, con qué abnegación, con qué entrega estamos haciendo lo que estamos haciendo, que de pronto para muchos es cualquier cosa, pero para Dios es Dios el que está mirando con ese amor, con esa diligencia con la que tú haces las labores que te han encomendado. Cuando nosotros hacemos esas cosas y las hacemos con toda la diligencia, con todo el empeño, con todo el entusiasmo, entonces Dios mira y nos ve como candidatos para una promoción, para promocionarnos a lugares mejores, a puestos mayores, a cargos con mayor responsabilidad, porque ve que en nosotros está la diligencia, en nosotros está el esfuerzo, en nosotros está la valentía, en nosotros está la entrega, en nosotros está la responsabilidad, en nosotros está todo aquello que nos hace calificar para un mejor lugar, que fue lo que vemos en este pasaje. Pero vemos también un pasaje que me llama la atención, que también está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, versículo 9 y 10, y habla acerca de la historia de Jabes. La palabra registra que Jabes significa pues dolor, pero que dice que Jabes llegó a ser el más ilustre entre todos sus hermanos, porque un día Jabes determinó ir a la presencia de Dios, determinó terminar, valga la redundancia, con aquel nombre dolor que significaba su nombre, y dijo, bueno Dios, y hizo un pacto con Dios en oración y Dios le concedió a Jabes, ¿sí?, lo que él le había pedido y llegó a ser el más ilustre de todos sus hermanos. Yo no sé qué posición hoy tú estés ocupando, no sé cuál sea tu oficio, no sé qué momento estás atravesando, pero lo que sí sé es que si Dios permite este tema para hoy, es para bendecirte, es para decirte yo te estoy mirando, es para decirte yo sé lo que has estado pasando, pero también para recordarte que tiene cosas mejores y mayores para ti. Así que yo pienso que es el tiempo para levantarnos y no quedarnos ahí en la incertidumbre, en el dolor como Jabes, en la queja, sino es el momento de disfrutar, de ser agradecidos con Dios por todo aquello que Él nos ha permitido hasta acá, de ser agradecidos con Dios por las múltiples oportunidades que a diario Él nos permite que lleguen a nuestra vida, de ser agradecidos con Dios y con las personas que nos han dado esa oportunidad de laborar, de ir, de venir, de compartir, de hacer cosas.
¿sí? De ser agradecidos con todos. ¿Por qué? Porque cuando uno es grato, uno es agradecido, eso también abre puertas para nosotros. Entonces miramos allí en este pasaje de Crónicas cómo Jabes también un día determinó el hablar con Dios y el creer en esa oración que estaba, en esa petición que estaba colocando delante de Dios, y Dios le concedió a Jabes justamente lo que él estaba pidiendo. Pero también hay un pasaje de la Escritura que también me encanta, y es lo que dice el predicador allí en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora para los que estamos bajo el cielo. Y eso es para usted y para mí, ¿sí? Hay un tiempo especial, hay un tiempo de Dios, hay un tiempo donde se da cumplimiento a las cosas que han sido preparadas de antemano para nosotros de parte de Dios. Y yo pienso que hoy es un tiempo de esos especiales, donde para muchas personas que hoy están allí sintonizando, nos están recibiendo esta palabra, donde Dios los está impulsando a creer, a romper, ¿sí?, con aquellas cosas que a veces llegan a la mente y al corazón, que son argumentos y son impedimentos muchas veces para que lo que Dios ha tejido para nosotros o ha creado para nosotros se haga realidad. Entonces vemos allí en esto que la palabra nos muestra que habrá momentos en los cuales usted y yo debemos demostrar la capacidad que tenemos de cumplir múltiples responsabilidades, porque como David allí en ese momento fue el pastor de ovejas, pero después David se convirtió en aquella persona que el padre tenía confianza en él para llevar los alimentos a sus hermanos cuando estuvieron en la guerra. Y justamente cuando David hacía sus oficios, aunque él hacía algunos oficios que mucha gente de pronto no quisiera hacer, pero él los hacía, y ahí fue cuando fueron las oportunidades saliendo a su camino. Así que yo te animo para que hoy no tengas en poco lo que estás haciendo, la posición que estás ocupando, el cargo que te han asignado. No lo tomes en poco, porque llegarán momentos donde van a venir cosas mejores y mayores. Pero tienes que estar en el lugar indicado, como estuvo David. Cuando David iba, porque sus hermanos habían salido a la guerra contra Goliat, contra los filisteos, dice que allí mientras David iba a llevar el mandado que el padre le había enviado, o el alimento a sus hermanos al campo de batalla, allí fue cuando David escuchó, ¿sí?, las amenazas de este filisteo llamado Goliat, y fue cuando David empezó a interesarse y a decir: bueno, pero ¿quién es él? Y después empezó a hacer preguntas: ¿y qué le dará el rey a aquel que logre vencer a este filisteo? Y eso le llamó la atención a David, y David toma valor y recuerda las muchas veces en que Dios le dio la victoria cuando estuvo frente al oso, al león que quería devorar sus ovejitas. Entonces allí él toma esa fuerza y va y habla con el rey. Bueno, ahora después del corte seguiremos en esta historia que es bastante interesante y que sé que va a ser bendición para ti. Corte, regresamos en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Bueno, y volviendo al tema en esta mañana en Café Pastoral, acerca de cómo David supo aprovechar el momento, estaba en el lugar indicado a la hora correcta, y por eso tuvo acceso a esa gran oportunidad de lo que en ese tiempo estaba dando el rey, aquel que venciera a este filisteo que estaba atemorizando al pueblo de Israel y a su ejército. Y David estuvo allí justamente, y como lo decía anteriormente, antes de la pausa, estábamos hablando acerca de que David se interesó en ese momento y recordó las muchas veces que Dios estuvo allí con él, las muchas veces donde Dios le dio la victoria, las muchas veces donde pudo vencer a esas fieras salvajes, a ese oso, a esos leones que querían en algún momento destruir a sus ovejitas. Y él estuvo allí y recordó estos momentos, y esto le trajo a David una fuerza extraordinaria, ¿sí?, donde David decide él enfrentar al gigante para destruirlo en el nombre del Señor. Así que cuando las oportunidades salen, también nosotros debemos recordar las muchas veces que Dios ha estado
con nosotros, las muchas veces donde Dios ha intervenido de manera sobrenatural, las muchas veces donde Dios ha hecho cosas extraordinarias para favorecernos a nosotros, y debemos enfrentar cualquier gigante que quiera salir en nuestro camino para evitar que nosotros podamos tener acceso a las oportunidades que Dios nos está mostrando. Así que eso es una de las cosas que a muchas personas les ha impedido aprovechar las oportunidades, y es el miedo, y es el pánico, y es el temor muchas veces que se apodera de ellos y los paraliza y les impide seguir hacia adelante a aquello que Dios ha preparado. Así que yo quiero decirte hoy de parte de Dios que Dios tiene todo preparado, solo está en que tú creas, solo está en que tú te esfuerces, solo está en que esas muchas experiencias que has tenido de pronto allí, donde has visto a Dios actuar a tu favor, que eso te sirva hoy y eso te dé la fuerza suficiente y la valentía para poder levantarte e ir y enfrentar cada gigante, cada obstáculo del camino y pasar por encima de ellos y destruirlos en el nombre del Señor y poder llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Vemos allí también cómo David, porque estamos hablando de esta historia maravillosa, cómo David tomó las oportunidades con sus propios recursos también. Fíjese que allí el rey en el pasaje muestra que el rey quiso colocarle la armadura a David, quiso colocarle su traje, y David se lo colocó y dijo, no, esto no es lo mío. Y David, ¿qué tomó? Lo que él sabía usar, lo que él tenía. ¿Y qué tomó? Tomó allí la honda y las piedras, que era con lo que él trabajaba, que era lo que él conocía, que era lo que él sabía usar bien. Entonces yo quiero decirte que para que aproveches las oportunidades y tengas acceso a ellas, tienes que usar los recursos que tienes en tus manos, esos dones, esos talentos, esas habilidades, esa gracia que Dios te ha dado, esa sabiduría de Dios. Tienes el respaldo de Dios, tienes muchas cosas que puedes usar para poder vencer a los gigantes y poder apoderarte de esas oportunidades o de esas bendiciones que Dios va a colocar hoy en tu camino o que ya está colocando en tu camino. Entonces vemos aquí que él tomó las ondas y las piedras y se lanzó allí para vencer a ese filisteo. Quiero decirte hoy por la palabra que para tener acceso a las oportunidades también hay que tomar riesgos, porque mucha gente se queda solo pensando, o muchas personas se quedan solo en el deseo. Ay, yo quisiera montar mi negocio, yo quisiera tener mi tienda, yo quisiera tener un mejor empleo, yo quisiera, pero se quedan solo en el querer. Y hay que actuar. Dice allí que David tomó riesgos, no era cualquier personaje al que le iba a enfrentar, era un personaje que tenía amedrentado a todo el ejército y al pueblo, pero David se levantó y tomó el riesgo, ¿sí? Cuando las oportunidades son para nosotros, nosotros debemos tomar riesgos. Entonces quiero recordar una cosa. Primero, reconoce la oportunidad. Segundo, aprovéchala. Tercero, recuerda las muchas veces que Dios te ha sacado en victoria frente a circunstancias que quisieron oponerse para que tú tuvieras acceso a las bendiciones que Dios tiene. Cuarto, usa los recursos que tienes en tus manos. ¿Sí? Lo que tienes en tus manos, lo que sabes hacer, en lo que tú ya eres diestro, eso es. Y quinto, toma riesgos, porque hay que tomar riesgos. Para poder llegar allá hay que tomar riesgos, y es lo que muestra la palabra que David hizo, porque la oportunidad está para ti. Tú tienes marca de vencedor. Así que hoy levántate en el nombre de Jesús para tomar esas bendiciones y esas oportunidades que Dios preparó para ti hoy. Bueno, y si de pronto no son laborales, no son de cosas económicas o financieras, si de pronto la oportunidad que se está dando para ti es en otras áreas de la vida, pues tienes que hacer lo que todo hombre o toda mujer de Dios que conoce la palabra haría. Lo primero que hay que hacer es orar. Y quiero recordar una historia también y compartirla hoy, hablando de las oportunidades, de un Dios de oportunidades. La oportunidad que Dios le ofreció allí a Pedro.
La palabra registra allí en Mateo que Pedro en una ocasión, estando con Jesús, le dice: Señor, si muchos se apartaran, si muchos te dejaran, si muchos te negaran, yo jamás lo haría. Y cuando Pedro hace esta declaración a Jesús de ese amor que él tenía, no era que Pedro no amara a Jesús, ¿sí? No era que Pedro estuviera jugando ahí en ese momento. Simplemente cuando Jesús le responde a Pedro y le dice: Pedro, el gallo no cantará y tú ya me habrás negado 3 veces. Lo que Jesús le estaba diciendo: no te emociones tanto, porque a veces en medio de la emoción uno dice cosas que no debe decir en el momento. Entonces vemos por la palabra cómo Pedro también falló. Pedro negó a Jesús, ¿sí? Y sucedió tal y como Jesús le había dicho. Pero cuando Jesús resucita, Él envía un mensaje a sus discípulos, ¿sí? Pero también envía un mensaje especial a Pedro, ¿sí? Dígales que yo ya resucité, pero también dígale a Pedro. Y yo me imagino Pedro en el momento que recibe este mensaje de Jesús, un mensaje especial. Las muchas cosas que pasarían por la mente de Pedro, pero los que conocemos la palabra, los que hemos leído el texto, nos damos cuenta que cuando Jesús entra nuevamente al escenario donde estaban los discípulos, dice la palabra que Jesús lo primero que le dice a ellos es: paz a vosotros. O sea, les inyectó paz, porque posiblemente ellos estaban atemorizados, estaban de pronto confundidos porque ya era el día 3 y aún Jesús no había resucitado. De pronto estaban allí con muchos temores, muchos miedos, muchas inseguridades, muchas cosas. Y justamente allí Jesús entra al escenario y le dice: paz a vosotros. Pero después, cuando Jesús se va y busca a Pedro para hablar con él, Jesús le hace la pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Yo pienso que cualquiera diría: uy, se fue Jesús a meter el regaño del siglo a Pedro. No, Él fue a restaurar a Pedro, porque Pedro era una persona muy importante allí, en medio del grupo de los 12. Pedro era muy importante y Jesús tenía una misión especial con él. Entonces vemos por la palabra que a pesar de que Pedro falló en ese momento, a pesar de que Pedro negó a Jesús, cuando la palabra nos indica que Jesús se interesó personalmente por Pedro y fue para restaurarlo, ahí vemos la oportunidad, ¿sí? Nuevamente que es ofrecida a Pedro. Por eso le decía hace un momento que puede haber sido que tú hayas dejado pasar la oportunidad, o que tú no la hayas aprovechado la oportunidad, o la hayas perdido la oportunidad, pero Dios sigue tejiendo cada día oportunidades para bendecirnos a nosotros, sus hijos. Así que vemos allí cómo el Señor vino y tomó el tiempo para restaurar a Pedro, porque pues tenía una misión. Cada vez que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, era que lo estaba restaurando para una misión que tenía especial para él. Y vemos a Pedro más adelante, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo Pedro entra al escenario y en su primera prédica hubo gran conversión de vidas creyendo en Jesús. Dice que fueron 3,000 y después fueron 5,000. Ya era un Pedro transformado por el poder de Dios, ya era un Pedro restaurado, ya era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Si de pronto tú le has fallado a Dios, si de pronto tú le has hecho a Dios algunas promesas y no has cumplido, si de pronto te has quedado corto en lo que quisiste hacer para agradar a Dios, pues es el tiempo de volver. Es el tiempo de volver a levantarnos, es el tiempo de volver a la presencia de Dios y decir: Señor, aquí estoy, perdóname. Vemos allí cómo Dios restaura, cómo Dios muestra una segunda oportunidad a aquellos que posiblemente hoy están allí sintonizándonos y dicen: no, a mí ya se me pasó el tiempo, yo creo que ya eso no es para mí, yo creo que ya perdí todo. Pero Dios te quiere decir hoy, a través de este tema, de este pasaje que estamos tratando, de que es el tiempo de volverte a levantar, de que es el tiempo de tomar nuevas fuerzas, de que es el tiempo de volver a aquello que Dios colocó para ti, que es el tiempo de volver a retomar
de pronto es el ministerio, de pronto una amistad, de pronto una relación, no sé, tú lo sabes, pero el Espíritu Santo que está, Él te guiará. Él te guiará a lo que debes hacer en este día y esta palabra tan oportuna para ti, yo espero que esté siendo de gran bendición y que te esté ayudando, ¿sí? Porque ese es el motivo del Café Pastoral, de direccionarte de forma correcta a través de la palabra para que tú aproveches todas las oportunidades que Dios tiene para ti en este día tan especial. Bueno, esa es la palabra que Dios ha colocado en mi corazón y es la palabra que he traído para compartir en este Café Pastoral. Después de la pausa traeremos la conclusión a este tema tan maravilloso que es las oportunidades. Pausa y regresamos a Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy volviendo al tema de esta mañana en Café Pastoral acerca de las oportunidades, vemos cómo el Señor se tomó el tiempo allí para poder restaurar a Pedro, porque como lo decía antes, el Señor tenía una misión especial para él, para Pedro, y la misión era que él fuera el portavoz principal. Y allí en el día de Pentecostés vemos cómo esto se hizo una realidad en la vida de Pedro. ¿Sí? El deseo de Dios es llevarte a ti, de donde estás a donde Él quiere que tú estés. Así que solamente es creer, solamente se trata de obedecer y solamente se trata también de tomar esa determinación, porque pues muchas personas a veces se resisten a obedecer. Mucha gente, por las malas experiencias que han tenido, muchas veces no quieren volver a intentarlo, pero hoy Dios quiere que tú te levantes y lo vuelvas a hacer, vuelvas a creer. Sí, a través de esta palabra Dios te está motivando, te está restaurando, te está diciendo, tengo algo mejor y mayor para ti. Y entonces vemos que Dios nos quiere llevar a eso, a donde Él quiere que nosotros estemos. ¿Sí? Ese era el objetivo, y ese fue el objetivo allí con Pedro. Y vemos también que cuando nosotros empezamos de pronto o permitimos que la duda venga a nuestra vida, como el Señor a través de la palabra viene y nos levanta el ánimo. Cuando el Señor declaró la palabra allí a aquellos que le habían fallado, a aquellos que le habían dejado solo, porque no fue solo Pedro el que lo dejó solo, todos se fueron, solo estaba allí. Cuando Jesús estuvo en la cruz, solo estuvo María y Juan, el resto no aparecieron. Entonces vemos cómo el Señor cuando regresa les inyecta la paz, le dice paz a vosotros, ¿sí? Paz a vosotros, le dice. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor allí? El Señor les está devolviendo la paz que habían perdido. Porque cuando uno pierde oportunidades, cuando uno pierde personas que ama, cuando uno pierde cosas que fueron muy valiosas para nosotros, se pierde la paz. Y Dios hoy te dice, la paz está contigo. Si yo estoy contigo, la paz mía está sobre ti. Y Dios quiere que tú vivas y camines con una vida llena de su paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, dice la palabra allí que de ahora en adelante lo que el Señor te pide es que reafirmes tu compromiso con Él. Lo que el Señor te pide a través de la palabra es que tengas un espíritu de obediencia en ti. Y lo que Dios también te dice hoy es que todavía no ha terminado la obra contigo. Que aquel que te llamó, Él cada día va a perfeccionar tu obra en ti y en mí hasta que lleguemos a la madurez, hasta que alcancemos aquello para lo cual fuimos hechos por el Señor y fuimos llamados por Él. Entonces, ese es el consejo de Dios para ti. Ese es el consejo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en este café pastoral. Espero que haya sido de gran bendición para ti. Espero que desde hoy te levantes y vuelvas a intentarlo, que desde hoy te levantes y permitas que el Espíritu Santo te direccione, que desde hoy te levantes y te resistas a vivir una vida en temor, en frustración, en miedos, renuncies a ellos en el nombre de Jesús y te levantes en fe creyendo que Dios tiene lo mejor para ti. ¿Sí? Recuerda, tú tienes la marca de vencedor.
Tú tienes una marca que es que Dios está contigo, y si Dios está contigo, pues ¿quién contra ti? ¿Qué fue lo que vimos en David? ¿Qué fue lo que vimos en Jabes? Que él un día también determinó salir del dolor, salir de esa condición en la que estaba, porque entendió que Dios tenía cosas mejores y mayores para él. Y es lo que vemos también en el apóstol Pedro. Pedro no resistió esa restauración, no presentó ninguna resistencia, por el contrario, apenas el Señor lo mandó a llamar, él estuvo allí y aceptó, ¿sí? Aceptó que se había equivocado, pero también en su restauración él tomó fuerzas y siguió adelante al propósito que Dios había trazado con él, y por eso hoy lo conocemos como el apóstol Pedro, que esas cartas son maravillosas y son de gran bendición. De pronto mucha gente que está a tu lado no te anima, de pronto mucha gente que está a tu lado no te ha motivado, pero hoy Dios a través de la palabra te está animando y te está diciendo, llegó el momento para ti. Es el tiempo de tu promoción, es el tiempo que tú alcances aquellas cosas que yo ya he determinado para ti. Es el tiempo que te levantes de esa frustración y que te vayas por el camino que yo he trazado para ti. Es el momento de volver a creer. Es el momento de avanzar en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque grandes cosas y maravillosas tiene Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu empresa, ¿sí? No importa el tiempo que hayas pasado allí, detenido en el camino. Lo importante es que hoy te levantes y avances hacia lo que Dios tiene para ti. También quiero compartir algo más aquí en este pasaje, hablando acerca de la restauración que el Señor trajo a Pedro. Algo que me llamó la atención es cómo el Señor reafirma con la pregunta que le estaba haciendo a Pedro, de Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Allí lo que el Señor estaba reafirmando era la voluntad de Pedro, ¿sí? Allí lo que Dios realmente estaba afirmando en Pedro era su obediencia, ¿sí? Diciéndole, cumple con lo que me prometes. Allí lo que el Señor estaba reafirmando en Pedro era que él quería que se esforzara más por aquello que el Señor le estaba entregando en ese momento en sus manos. Así que si Dios abrió la oportunidad para ti, tienes que esforzarte, tienes que reafirmar tu voluntad en Dios, y tercero, tienes que pagar tus votos. Si le prometes algo a Dios, cúmplelo, ¿sí? Es el tiempo de levantarnos. Es una mañana de bendición, es una semana de grandes victorias que Dios ha preparado para ti, y lo que Dios espera de ti es que tú lo hagas, es que tú te esfuerces, es que tú te levantes, es que tú salgas, ¿sí? De allí, de donde estás en este momento, y vayas para conquistar aquello que Dios ya entregó en tus manos. Ese es el consejo de Dios en esto que es Café Pastoral. Recuerda, estuvo con ustedes la pastora Omaira Portilla. Dios les continúe bendiciendo en esta semana victoriosa.